En marzo, el 17º día del año 2017, desapareció sin dejar rastro McCoy Chang, residente de la ciudad de Canadá, después de una noche que pasó con amigos en la cafetería Tim Hortons. En los días posteriores a su desaparición, McCoy apareció esporádicamente en las redes sociales, pero pronto cesó toda actividad suya en Internet. Inmediatamente después de su desaparición, los investigadores comenzaron la búsqueda de la joven, pero después de 2 meses se desvaneció toda esperanza de encontrar un final feliz. A principios de primavera del año 2001, en la pequeña ciudad de Nanaimo, en la isla de Vancouver, en British Columbia, Canadá, nació una niña llamada Macmillan Chang, rodeada del amor de su abuela Dolly Chang. Entre sus seres queridos, la llamaban Kay. Sus padres, Carrie Chang y Jan Walter, debido a su lucha con las adicciones y frecuentes estancias en prisión, dejaron su educación a cargo de la generación mayor. Kay tenía 2 hermanastros mayores y la familia ya había sufrido la tragedia de perder a un hijo. En el año 2016, Shiloh, como era llamada en su nuevo entorno, encontró dificultades, adaptándose a la vida escolar, y cambió de institución educativa 3 veces en poco tiempo. Se negó a regresar después del primer día en la última escuela, tras enfrentar el rechazo de sus compañeros. A pesar de las dificultades, Shiloh encontró consuelo en la música, en cantar y en cambiar frecuentemente el color de su cabello, lo que reflejaba su carácter alegre y creativo. En el verano del mismo año, sus caminos se cruzaron con Stephen Michael Bacon en un café Tim Hortons en Wall Street, un lugar que Macmillan apreciaba mucho. Desde ese momento, se desarrolló una conexión especial entre ellos, que se asemejaba a una relación padre-hija, según reportaron amigos y conocidos. En el año 1964, Stephen nació, y para los 80 y 90 ya había dejado huellas en los registros judiciales. Como un hombre de gran generosidad, frecuentemente obsequiaba a una joven dama con elegantes zapatos de tacón y vestidos sofisticados. Incluso contemplaba adoptarla oficialmente en la familia, desarrollando esquemas de influencia complejos. A los 53 años, Stephen engañó a Kylie, contándole una historia inventada sobre su propia culpa y la pérdida de su hija Alison Bacon, quien en realidad aún estaba viva. Cuando llegó la primavera del año 2017, Shiloh comenzó a alejarse cada vez más del círculo familiar, faltando a clases y pasando tiempo con Stephen. A menudo se quedaba con él, pero afirmaba que estaba en compañía de amigos. Su familia estaba preocupada, especialmente cuando ella expresó que quería seguir su propio camino al cumplir 16 años. Los planes de Stephen de legalizar su relación mediante la adopción no se quedaron solo en palabras, ya que incluso se reunió con la abuela de la chica y contactó al Ministerio de Familia y Niños. La abuela, preocupada por su intervención en la vida de su nieta, se opuso firmemente a estos planes. Macmillan también rechazó la idea de la adopción, lo que causó tensiones en su relación. Este conflicto no fue el único, pues la comunicación nocturna con amigos también llevó a más desacuerdos entre ellos. La tardanza de Shiloh provocó una oleada de mensajes de texto que duraron desde la tarde del 16 de marzo, un jueves, hasta la mañana del día siguiente. Ese día, como de costumbre, pasó tiempo con amigos en el café Tim Horton, junto con Kyle McKinnon, su nuevo novio, quien la llevó a casa de Stephen después de medianoche. Desde entonces, solo Stephen la había visto. La última vez que su abuela Dolly la vio fue hace 5 días, el 12 de marzo, cuando la llevó a casa de una amiga, aunque recibió un mensaje de Shiloh el 19. Después de eso, todo fue silencio, seguido de días de incertidumbre. Preocupada, Dolly comenzó a buscar, visitando entre otros lugares el café Tim Horton, donde se enteró que Stephen también había buscado a Shiloh allí. El 22 de marzo, Jolie denunció su desaparición a la policía, donde se encontró con Stephen con la misma intención. La inusual inactividad de Shiloh en las redes sociales, donde siempre había sido muy activa, preocupó a todos. Los investigadores comenzaron de inmediato la búsqueda,
Primero revisaron los parques, luego la casa de Stephen varias veces y hasta terrenos baldíos, donde examinaron cuidadosamente cada residuo. El oficial de policía Naim Gary Bryan expresó su preocupación de que Shiloh podría haber sido víctima de un crimen, basándose en la prolongada ausencia de información y las circunstancias de su desaparición. En marzo de 2022, los investigadores sospecharon que Stephen podría tener información sobre el paradero de Shiloh desaparecida o incluso podría estar con ella. Se pidió al público que compartiera cualquier información sobre Stephen, quien en ese momento aún no se consideraba oficialmente sospechoso. Solo se le veía como un amigo cercano de la chica, a quien ella visitaba ocasionalmente. Shiloh se describía como una joven de estatura media, aproximadamente 165 centímetros de altura, con un peso de unos 50 kilogramos. Tenía el cabello rojo hasta los hombros y un piercing en la cara. Se sabía que a veces usaba gafas y cambiaba ocasionalmente su apariencia con una peluca. Por otro lado, Stephen era un hombre alto, de unos 180 centímetros de altura, y pesaba aproximadamente 165 kilogramos. Tenía el cabello corto y rubio y una barba frondosa del mismo color. Una lágrima bajo su ojo izquierdo y otro tatuaje en la parte trasera de su mano derecha adornaban su rostro. En una entrevista con un periódico, la abuela de Shiloh, Dolly, expresó sus preocupaciones sobre Stephen, afirmando que su relación estaba lejos de ser perfecta. Mencionó una carta de Stephen, en la que la llamaba cariñosamente «mi querido pajarito», y la describía como la persona más importante en su vida. Dolly dijo que había acudido a la policía por Stephen 8 meses antes de que su nieta desapareciera, pero sin suficientes pruebas no pudieron ayudarla. En ese momento, el padre de Shiloh, Makar, estaba en prisión, lo que dejó a la familia en un momento difícil sin apoyo. Desde la lejanía, desde un centro penitenciario en la isla de Vancouver, el padre de Shiloh comunicó por teléfono lo difícil que le resulta no poder participar en la búsqueda de su hija. Él enfatizó que podría haberla protegido si fuera libre. Durante la investigación, Allison, la hija de Stephen, fue interrogada. Admitió que no había tenido contacto con su padre desde hace 2 años y expresó su preocupación por su estado mental. Allison también mencionó que su padre llamaba cariñosamente a Shiloh pajarito, igual que a ella. Los esfuerzos de investigación de la Real Policía Montada del Canadá incluyeron la verificación de si Shiloh y Stephen podrían haber viajado juntos, lo que más tarde fue descartado. Más tarde, los oficiales encontraron a Stephen en un jardín en Ontario, pero no encontraron motivos suficientes para arrestarlo. Desde la desaparición de Shiloh, el interés público en este caso ha aumentado significativamente, lo que llevó a una preocupación pública y esperanzas de un final feliz en la búsqueda. Desafortunadamente, estas esperanzas fueron destruidas por el triste anuncio de la policía el 19 de mayo de 2017, cuando se anunció que Shiloh fue encontrado al sur de Nanaimo en una zona remota, sin signos de vida. Las autoridades policiales enfatizaron que las circunstancias indican un trágico final. Shiloh llevaba algo que parecía un suéter o una sudadera, pero era solo la parte superior de su ropa. Cerca del lugar del hallazgo se encontró un cigarrillo, cuya marca era la misma que prefería Stephen. También se descubrieron otros objetos, una linterna negra y una camiseta de algodón oscura. El análisis de ADN confirmó que estos objetos pertenecían a Stephen. Tras la triste noticia sobre Shiloh, sus amigos y la comunidad se reunieron para expresar sus condolencias. En marzo de 2018, cuando Shiloh habría cumplido 17 años, su abuela prefirió recordar cómo había vivido alegremente su nieta, en lugar de su triste final. En ese momento, amigos y compañeros de clase también se reunieron para honrar su memoria. Sin embargo, nunca se encontró al responsable de su desaparición, y 1 año después la situación seguía igual. En la víspera de marzo de 2019, cuando Shiloh habría cumplido 18 años, su madre Kerry apeló al público
para colaborar en la búsqueda de información. También compartió las preocupaciones de la familia de que el caso pudiera quedar sin resolver. Unos meses más tarde, en agosto, la policía mostró interés en interrogar nuevamente a Steven. En septiembre se supo que había sido arrestado por otro asunto en el otro extremo del país. Según informes, el arresto ocurrió en la capital, Nueva York, mientras que otras fuentes informaron de su detención en Ontario. Mientras estaba bajo custodia, Steven fue trasladado más tarde a Columbia Británica. En septiembre de 2020, Steven se convirtió en un protagonista principal en un proceso judicial relacionado con la desaparición de Shiloh. Un mes después, compareció ante el tribunal mediante una conexión de video, donde afirmó su inocencia. A continuación, el fiscal Nick Barber insistió en su presencia personal en la sala de justicia para un examen más minucioso de las acusaciones. En noviembre de 2021, el tribunal en British Columbia examinó las pruebas para decidir si eran suficientes para proceder a juicio. A pesar de las 5 audiencias preliminares programadas, Steven accedió ya el primer día a llevar el caso ante el tribunal. El acceso a las audiencias estaba restringido debido a los protocolos de seguridad y no se publicaba información sobre el progreso del proceso. Una atmósfera emocional se apoderó de todos los presentes en la sala, especialmente cuando la madre de Shiloh, Joanne, tuvo que abandonar la sala bajo el impacto de los hechos discutidos, abrumada por las emociones. En este momento difícil, faltaban en la sala de justicia 2 personas que más ansiaban justicia: la abuela de Shiloh, Dolly, quien había fallecido en junio de 2021, y su padre Carrie, que estaba en el hospital. La pariente Kelly Borowski expresó profunda tristeza no solo por la pérdida de Shiloh hace 4 años, sino también por la pérdida de su hermana Dolly, que quería cerrar este triste capítulo de su vida. En julio de 2022, la defensa de Steven anunció un cambio inminente en su posición respecto al reconocimiento de culpa en la próxima audiencia. En el mismo año, el 15 de agosto, se llevaron a cabo eventos significativos durante un juicio. El defensor declaró la disposición de su cliente a declararse culpable en un caso de menor gravedad. Esto implicaba la posibilidad de una pena de prisión perpetua con la opción de liberación anticipada, cuya fecha sería decidida por el juez. En abril del año siguiente, 6 años después del hallazgo de indicios del desaparecimiento de Shiloh, Steven fue condenado. Antes de que el juez anunciara la sentencia, el fiscal compartió una declaración conjunta que revelaba las relaciones entre las partes y los eventos que precedieron al juicio. Los registros del caso relatan un incidente en una noche de marzo entre Shiloh y Steven, que llevó a consecuencias imprevistas. Posteriormente, Steven utilizó los medios de comunicación personal de Shiloh para mantener la apariencia de su bienestar entre sus familiares. Al día siguiente, él buscó, con la ayuda de un conocido, el conductor de un vehículo especial, trasladar en secreto las consecuencias del evento a un lugar remoto, donde se tomaron medidas para ocultar lo sucedido. Unos días después, atormentado por sentimientos de culpa, Steven fue él mismo a la estación de policía para confesar lo ocurrido. Ese día, después de hablar con el oficial, prometió a la abuela de Shiloh que se pondría en contacto tan pronto como hubiera novedades sobre Shiloh. Luego retiró todo su dinero de su cuenta y emprendió un largo viaje, primero en ferry y luego a través de Canadá en autobús. Por otro lado, la acusación presentó pruebas de que el ADN de Steven encontrado indica un encuentro con Shiloh en ese día crucial, aunque Steven afirmaba que su interacción había sido amistosa. El examen toxicológico reveló trazas de varias sustancias en el cuerpo de Shiloh, lo que según la acusación prueba su vulnerabilidad en el momento del evento. La acusación también señaló que Steven tuvo la oportunidad de reconsiderar sus acciones, pero no lo hizo, y afirmó que una llamada de emergencia oportuna podría haber cambiado el resultado. Durante las audiencias, los padres de Shiloh hablaron sobre su alegría de vivir y su deseo de ayudar a otros.
Su padre recordó con amargura cómo los eventos del año 2020 casi lo llevaron a una decisión irreversible, con la esperanza de que el responsable fuera llevado ante la justicia. Su madre compartió cómo la pérdida de su hija había cambiado a su familia para siempre, destruyendo todas sus esperanzas y sueños, y habló sobre sus dificultades con la memoria y el aumento de la ansiedad después del incidente. Durante su declaración en la sala del tribunal, la madre expresó sus preocupaciones de larga data sobre Steven y le recordó numerosas conversaciones en las que le había pedido que evitara el contacto con su hija. Luego, Steven tuvo la oportunidad de expresarse, donde brevemente admitió que sus acciones fueron incorrectas y que no puede cambiar lo ocurrido. También mencionó que no estaba de acuerdo con algunos puntos mencionados durante el proceso, pero estaba dispuesto a asumir la responsabilidad por sus actos. Finalmente, Stephen Bacon fue condenado a una larga pena de prisión, con la posibilidad de solicitar la libertad condicional después de 20 años. El juez se expresó negativamente sobre el comportamiento de Steven y alertó a los familiares de Shiloh sobre las condiciones de una posible libertad condicional, aclarando que esto no garantiza una liberación automática después de cumplir la pena mínima. El juez añadió que, dado la edad de Steven, existe la posibilidad de que pase el resto de su vida en prisión. Inmediatamente después de la sentencia, Steven fue llevado fuera de la sala de audiencias. En la casa, donde David Wiens vivía con su compañera, ocurrió una tragedia, de la cual él mismo contó a periodistas estadounidenses. Intenté abrazarla, girándome hacia ella, y en ese momento me di cuenta que había desaparecido. Los pensamientos que surgieron de que podría estar molesta me llevaron a levantarme e intentar despertarla, pero cuando la encontré, me di cuenta de que no podía responderme. Comenzó Wiens su relato. Parecía que tenían una relación idílica y una vida sin preocupaciones. Sin embargo, la narración posterior de los eventos reveló que su relación escondía muchos secretos. El 16 de marzo de 1970 en Burlington, Estados Unidos, nació en la familia de Michael y Mary Ann Papino una niña llamada Dawn Mary Papino. Además de ella, había otros 3 niños, David, Derek y Diana. Dawn creció siendo una persona muy sociable. Siempre encontraba algo que hacer. Le encantaba jugar juegos activos al aire libre y pasar tiempo con muñecas. Desde joven se destacó por su diligencia y su sed de conocimiento, lo que le permitió terminar la escuela con honores y estudiar en una prestigiosa universidad católica. Gracias a su apertura y carisma, Dawn ganó fácilmente el amor y el respeto de las personas a su alrededor. A los 25 años, sus caminos se cruzaron con los de David Wiens, un hombre, mayor que ella y que estaba en proceso de divorcio, ya tenía 3 hijos. Estas circunstancias no impidieron que surgiera una amistad, que con el tiempo se desarrolló en una fuerte relación romántica. En el año 97, después de una larga espera para finalizar el proceso de divorcio de David, él y su amada finalmente pudieron convertirse oficialmente en marido y mujer. Su sueño compartido, de tener su propio negocio, los llevó a mudarse a Florida, donde intentaron probar suerte en el sector de la restauración. Las familias de ambos cónyuges tenían una relación maravillosa. Los parientes de Dawn recibieron a David como a un hermano mayor, mientras que los hijos de David pronto tomaron mucho cariño a Dawn y abiertamente la llamaban su segunda madre. Los lazos familiares se fortalecieron cuando el hermano de Dawn, dueño de un restaurante, le ofreció a David el puesto de gerente. Después de trabajar un tiempo en ese rol, el hermano confió a David la dirección completa del local. Sin embargo, pronto David dirigió su atención a otra actividad, que aunque era mucho más rentable, tenía un carácter ilegal. Su nuevo trabajo estaba relacionado con el comercio al por mayor de diversas mercancías en grandes cantidades. Así, el restaurante no era más que una fachada, detrás de la cual se escondían ingresos dudosos de operaciones prohibidas.
En el año 2005, la situación se volvió en contra de David cuando fue arrestado. En un intento de justificación, explicó que la razón para entrar en el negocio ilegal era la necesidad de cubrir numerosos gastos, para los cuales los ingresos del restaurante claramente no eran suficientes. Resultó que la detención de David no era su primer encuentro con la ley. Un investigador del distrito de Monty compartió información sobre el pasado de David y especificó que ya había sido condenado en 1993 por un delito similar, mucho antes de que sus caminos se cruzaran con los de Dawn. Debido a su reiterada detención por un delito similar, los oficiales de policía solicitaron su ayuda para desmantelar la organización criminal a la que pertenecía, pidiéndole a David su cooperación. El investigador recordó que David fue un verdadero hallazgo para la policía, ya que no solo respondía rápidamente a las llamadas, sino que también nunca llegaba tarde a las operaciones programadas y mostraba una puntualidad excepcional. Su contribución a la investigación policial le permitió llegar a un acuerdo con la justicia, en el que David se declaró culpable y fue condenado a solo 1 año de prisión. Tras ser liberado en el año 2008, David y Dawn decidieron dejar atrás su difícil pasado en Florida. Eligieron California para comenzar de nuevo, donde vivieron su sueño común de abrir su propio restaurante. Este sueño se hizo realidad pronto, cuando David abrió un establecimiento, trabajando como chef y gerente, mientras que Dawn recibía a los clientes con su cálida hospitalidad. Su amabilidad y acogida rápidamente conquistaron los corazones de los visitantes y también de los empleados de restaurantes vecinos, quienes buscaron su amistad. Juntos, comenzaron a ampliar su círculo de amigos, no solo entre los clientes, sino también entre los competidores. Con el tiempo, parecía que habían reconstruido con éxito su vida en California, dejando atrás los capítulos oscuros del pasado de David en Florida y comenzando todo de nuevo. Cuando el calendario mostraba el año 2009, Dawn celebraba su 39º cumpleaños y se encontraba en un punto de inflexión de autorreflexión sobre metas alcanzadas y ambiciones no cumplidas. Su perspectiva sobre los éxitos personales y las metas restantes no era completamente satisfactoria. Algunos clientes del café, donde trabajaba, mencionaron casualmente que Dawn se permitía unas botellas de cerveza durante sus turnos, lo que podría indicar problemas no resueltos con el alcohol y una insatisfacción personal. Sin embargo, nunca perdió su capacidad de trabajo y mantuvo su amabilidad habitual. Su relación con David evidentemente no estaba en su mejor momento, lo que llevó a Dawn a guardar dinero aparte. Esto fue provocado por sus quejas sobre que David era demasiado controlador, especialmente en asuntos financieros. El 18 de octubre de 2009, Dawn desapareció de su lugar de trabajo, causando una ligera preocupación entre sus conocidos. Sin embargo, parecía que su esposo tenía una explicación para esta situación. John Cocosé, el dueño de un taller de motocicletas frente al café de la pareja, fue uno de los primeros en notar su ausencia. Dawn solía pasar a diario para charlar, jugar con su perro y secretamente dejar dinero que escondía de su marido. Unos días después de su desaparición, John se dio cuenta de que algo inusual debió haber ocurrido, ya que la ausencia de Dawn de su rutina era inesperada para él. La fiabilidad siempre fue característica de ella, incluso aparecía a trabajar cuando estaba enferma. Cuando decidió preguntarle a David qué había pasado con su esposa, John se encontró con una explicación inesperada. David afirmó haber despedido a Dawn por malversación de fondos del café, y por eso ya no aparecería allí. Además, dijo que ella lo había dejado después de una pelea, desencadenada por acusaciones de consumo de alcohol. Esta versión de los hechos le pareció extraña a John, pues aunque ocasionalmente veía a Dawn disfrutar de un vaso extra durante sus encuentros, nunca notó signos de abuso serio. Resultó que el coche de Dawn todavía estaba en el estacionamiento al lado del café, lo cual parecía muy inusual, considerando la costumbre californiana de recorrer largas distancias en coche. Dawn siempre conducía su coche, sin él no iba a ninguna parte. Los amigos de John y Dawn también estaban sorprendidos,
de que David hubiera encontrado tan rápidamente una nueva atención. La camarera de 22 años, Katie Calvan, a quien rápidamente promovió a una posición que previamente había sido de Dawn. Al mismo tiempo, David llamó a su hija Jackie para pedirle ayuda en el café. Jackie estaba contenta de reunirse con su padre y su madrastra, pero notó que Dawn estaba ausente. Al preguntar por el paradero de Dawn, su padre respondió que habían discutido y que la mujer se había ido por unos días. Al principio, Jackie creyó a su padre, sabiendo que Dawn tenía problemas con el alcohol. Sin embargo, se dio cuenta de que Katie no solo había tomado el lugar de Dawn en el negocio, sino también en la vida personal de su padre. La situación, en la que David continuaba viviendo como si Dawn no existiera en su vida, le pareció muy extraña a Jackie. Por eso, decidió preguntarle a su padre la verdad sobre el incidente con su madrastra. Jackie estaba confundida por la reacción de David, quien con remordimiento habló de aquella noche en la que cometió un incidente involuntario contra Dawn. Esta revelación la sorprendió inesperadamente, especialmente después de saber que el comportamiento de Dawn se había vuelto problemático debido a sus dependencias. David le rogó a Jackie, suplicando que no informara a la policía, ya que eso arruinaría su vida y no quería acabar tras las rejas. Las lágrimas de su padre la conmovieron tanto que decidió ayudarlo a guardar este secreto. Al asumir voluntariamente el papel de cómplice, Jackie corrió el riesgo de enviar una serie de mensajes en nombre de Dawn a sus amigos y familiares, con la esperanza de convencerlos de que ella estaba bien. Utilizó el apodo de Dawn, Pixie, pero cometió un error crucial al escribirlo incorrectamente. Este error despertó sospechas entre los familiares y amigos de Dawn, ya que era atípico para ella escribir mal su apodo. Mientras tanto, John, quien observaba los eventos en la casa de David a través de la ventana de su taller, vio cómo Jackie junto con la nueva novia de David tiraban ropa femenina. Entre los artículos, notó algunos que parecían pertenecer a Dawn. A pesar de sus sospechas, no tenía pruebas concluyentes para acudir a la policía. Pasaron los días y complicaron la tarea de la familia de ocultar la verdad. En el café, cada vez aparecían más conocidos y parientes de Dawn, preguntando por su destino. Rechazaban las explicaciones de David, desconfiaban de los mensajes de texto falsificados y exigían la verdad. La pregunta de si David había solicitado ayuda a la policía solo aumentaba sus dudas cuando él negaba. Por lo tanto, los familiares de Dawn decidieron involucrar a la policía por su cuenta, lo que llevó a un interrogatorio de David por un investigador. El equipo de investigadores estaba especialmente interesado en por qué la familia y amigos buscaban tan persistentemente a la desaparecida, qué la había llevado a desaparecer y por qué David no había mostrado iniciativa para buscarla. David repetía su explicación anterior. Afirmaba que Dawn lo había dejado después de que él le sugirió comenzar un tratamiento por su dependencia, lo que solo confirmaba las sospechas de los investigadores sobre su indiferencia. Era bastante interesante observar que en los escaparates de las tiendas cercanas se podían ver anuncios de búsqueda de Dawn, pero en el café, que pertenecía a David, faltaba tal folleto. Este hecho llevó a las autoridades a considerar la posibilidad de que David estuviera reteniendo información sobre la que prefería guardar silencio. Cuando el reportero Larry Altman, que seguía las actividades de la policía local, se encontró con la noticia de la desaparición de la mujer, decidió escribir un artículo para apoyar a su familia y a su preocupado esposo, de quien creía que estaba sinceramente angustiado. Para crear un reportaje cautivador, Larry visitó la casa de David para realizar una entrevista con él. El objetivo de la visita era obtener tanta información detallada como fuera posible sobre Dawn, para crear un perfil completo de ella, generar empatía entre los lectores y apoyar la búsqueda. Sin embargo, la visita no trajo los resultados esperados. David se mantuvo en su versión y le dijo a Larry que desde una discusión
que surgió cuando sugirió a Dawn que se sometiera a terapia por sus adicciones. No tenía más información sobre ella. A las preguntas sobre si extrañaba a su esposa, deseaba su regreso o la amaba, David respondió que solo esperaba su bienestar y que en el pasado de hecho tenía sentimientos por ella. Lo que resultó especialmente interesante para Larry fue que David hablaba de su esposa desaparecida en pasado, lo que le llevó a pensar que el hombre quizás ocultaba algunos hechos. Por lo tanto, el periodista decidió investigar más a fondo el pasado de David y pronto descubrió detalles desconocidos sobre la vida de David en Florida, información que no era conocida en California. Dawn y David no habían compartido su vida anterior con nuevas amistades, esperando que la historia de su mudanza fuera vista como un intento de empezar de cero, y preocupados por que la gente pudiera juzgar a David precipitadamente, sin realmente conocerlo. Larry tenía una base sólida para su artículo, pero seguía buscando la clave para concluir su investigación, ya que aún tenía que descubrir el giro definitivo en la historia. Mientras Larry se sumergía en los detalles de su investigación, los investigadores no permanecían inactivos y llevaban a cabo sus propias indagaciones. Les interesaba saber qué había hecho Dawn después del último encuentro con amigos y familiares. La ausencia de cualquier actividad en su teléfono móvil, tarjetas de crédito y cuentas bancarias solo añadía más misterio al asunto. En ese momento salió a la luz un detalle fascinante. Varios amigos afirmaron haber recibido mensajes de ella, en los que Dawn aseguraba que estaba bien y que se había retirado por un tiempo para reflexionar sobre sus asuntos, con la promesa de ponerse en contacto más adelante. También mencionó que se encontraba en Florida. Sin embargo, la ortografía incorrecta del apodo de Dawn suscitó su preocupación, ya que tales errores eran atípicos en su larga amistad. Este detalle llevó a las autoridades a seguir las pistas digitales que el dispositivo de Dawn había dejado, para averiguar de qué estaciones base se habían enviado los mensajes. Los resultados de la investigación mostraron que el teléfono móvil no estaba en Florida, sino en California, lo que complicaba aún más las circunstancias y planteaba nuevas preguntas en un caso ya de por sí misterioso. La compleja situación en la que David se había encontrado comenzó con una serie de mensajes de texto engañosos y subrayó los riesgos asociados con la tecnología para aquellos que la utilizan con fines deshonestos. Es importante enfatizar que llevar a cabo una investigación exhaustiva tomó mucho tiempo y todas las medidas se realizaron con la máxima precaución para que David no sospechara que él era el principal sospechoso en este incidente. En octubre de 2010, los investigadores intentaron hablar con David y se dirigieron a su residencia junto con Dawn, pero descubrieron que ya no vivía allí. Tras recibir una orden judicial, entraron a la casa en busca de pistas importantes y descubrieron rastros que señalaban evidencia antigua tanto en el dormitorio como en otro cuarto. Estos hallazgos llevaron a que la investigación se reclasificara de la búsqueda de una persona a la investigación de un incidente contra Dawn. Como resultado, los carteles con la imagen de Dawn, que anteriormente se habían colgado por toda la ciudad, fueron reemplazados por anuncios, solicitando ayuda para encontrar al responsable. Paralelamente, muestras de pruebas encontradas en su apartamento compartido fueron enviadas a un laboratorio para análisis de ADN. Sin embargo, los resultados del análisis se retrasaron. Después de que David descubriera nuevos anuncios, se puso en contacto con la policía inmediatamente e insistió en detener la búsqueda, ya que Dawn, según él, estaba bien. Afirmó haber recibido una llamada de ella, en la que le aseguraba que estaba bien y que no quería volver a verlo. Sin embargo, la policía no creyó en sus palabras y no tenía intención de detener las investigaciones basándose únicamente en sus declaraciones, ya que David era uno de los principales sospechosos, aunque no había pruebas concretas en su contra. Los resultados del análisis de ADN tampoco aclararon la situación, ya que no proporcionaron una respuesta definitiva sobre el origen de las muestras. Con el tiempo, parecía que David podría escapar de la justicia. Hasta febrero de 2011, disfrutaba de la vida con su nueva compañera Katie,
creyendo que había escapado de la persecución de la ley. No obstante, el sargento Rich García de la oficina del sheriff en Los Ángeles estaba convencido de la culpabilidad de David y buscaba incansablemente pruebas suficientes para llevar el caso a juicio. En sus esfuerzos, García recurrió a la intervención del teléfono de David y continuó con las investigaciones. La falta de pruebas concretas, sin embargo, era un obstáculo significativo, y los investigadores estaban cada vez más convencidos de que era necesario obtener una confesión de David. En este contexto, el sargento decidió buscar la ayuda de la prensa, proporcionando a un periodista pistas sobre pruebas encontradas durante un registro en el anterior apartamento de David, insinuando que eran relevantes, aunque en realidad eran demasiado antiguas e inutilizables para ser presentadas en corte, ejerciendo así una presión adicional sobre el sospechoso. Debido a sospechas de que conocía detalles clave sobre el incidente, el sargento encargó a un par de investigadores que hablaran con Jackie, su hija, que en ese momento vivía en Carolina del Sur. Varios intentos de la policía por entablar conversación con ella no tuvieron éxito, ya que Jackie consistentemente rechazaba cualquier comunicación. Incluso su amigo sospechaba que ella escondía algo y compartió sus preocupaciones con los investigadores. Bajo la presión de las autoridades y de su ser querido, Jackie finalmente accedió a ser interrogada y se presentó en la estación de policía, donde rápidamente comenzó a revelar información. Confirmó que sabía del acto que su padre había cometido, pero alegó que había sido un accidente. Jackie también admitió que ella era la autora de los mensajes de texto que se enviaron para ofrecer apoyo a su padre, quien, según ella, se encontraba en una situación extrema. Dijo que la noche del incidente hubo una seria conversación entre su padre y Dawn sobre sus malos hábitos. Las desavenencias entre los cónyuges escalaron hasta llegar a un punto crítico. David le informó a Jackie que en un momento dado perdió el control sobre sí mismo. Dijo que había dejado a Dawn en el suelo, esperando que se calmara, y se había retirado a otra habitación con la intención de volver después de un tiempo. Pero luego se quedó dormido y no despertó hasta el amanecer. Cuando regresó, ya era demasiado tarde. Cuando Jackie confió en los investigadores, le pidieron que llamara a su padre y le contara lo sucedido, con la esperanza de persuadirlo a confesar. Siguiendo la solicitud de la policía, Jackie contactó a David, pero él no cayó en la provocación. Le aconsejó que contratara un abogado y no hiciera más declaraciones, lo que demostraba su precaución. Mientras tanto, Larry utilizó información de los investigadores para publicar un artículo que mostraba el progreso en el caso contra David, y en la mañana del 23 de febrero del 2011, este ocupó la primera página de la prensa local. Al ver el artículo de Larry, David sintió que su resistencia flaqueaba. Compartió sus pensamientos con Kathy y expresó su arrepentimiento por lo ocurrido, con la intención de no querer hacerle daño a nadie. Al revelar sus sentimientos, mostró incertidumbre sobre cómo proceder y se dirigió a su coche. Kathy lo siguió, decidida a no dejarlo solo en este momento difícil. Unos segundos después, David arrancó el coche y se marchó. Aunque la policía lo consideraba sospechoso, en ese momento no tenían suficientes pruebas para arrestarlo. Los investigadores lo mantenían bajo vigilancia, pero no tenían nada concreto para encerrarlo. Al perseguir a David, la policía rápidamente notó su auto, dirigiéndose hacia un acantilado rocoso, donde también se encontraba Katie. Inmediatamente fueron rodeados por la policía, que les daba instrucciones de mantener la calma. Sin embargo, David, ignorando las órdenes, se dirigió hacia el borde del acantilado. La altura del acantilado era de 30 metros, después de lo cual fue urgentemente trasladado por helicóptero a la instalación médica más cercana. Después de algunos días en coma, su estado finalmente se estabilizó y esperaba ser interrogado en relación con la desaparición de Dawn. A principios de marzo, los investigadores registraron su declaración, que coincidía con la de su hija Jackie. Pero cuando al día siguiente surgieron preguntas sobre las pruebas,
se quedó sin palabras. Una semana y media más tarde, David contactó al sargento para revelar el paradero de Dawn. Durante el interrogatorio grabado confesó que había cocido pruebas en una olla gigante durante 4 días, razón por la cual eran imposibles de encontrar para la policía. Con estas confesiones, se presentó ante el jurado, acusado de un delito contra Dawn. La saga del proceso judicial comenzó en marzo de 2011 con audiencias preliminares, pero no fue hasta el año 2012 cuando el caso comenzó a cobrar impulso. El conflicto en la sala del tribunal se intensificó cuando la fiscalía se encontró sin pruebas concluyentes. La declaración de Jackie, la hija de David, que se convirtió en la principal testigo de la acusación, atrajo una atención especial. Ella relató el momento en que su padre le confió los secretos de su acto. Sin embargo, la defensa cuestionó la credibilidad de sus palabras, señalando que Jackie estaba bajo la influencia del alcohol en el momento de la confesión, lo que podría nublar sus recuerdos. La aparición de David en la corte en una silla de ruedas, como resultado de un incidente en la roca, que lo dejó físicamente incapacitado, fue muy significativa. Como prueba crucial, la fiscalía presentó las declaraciones de David, que dio a un sargento, donde describía los detalles de aquella noche y los métodos que intentó para borrar las huellas del acto. Estas grabaciones de audio permitieron al jurado conocer todos los detalles del evento de primera mano. Finalmente, David fue encontrado culpable de un delito no intencionado y se pronunció la sentencia. 6 meses después del veredicto, a David se le impuso la máxima pena posible con la posibilidad de liberación anticipada después de 15 años de prisión. Según la última información disponible, David continúa cumpliendo su condena hasta el año 2024. A fines de marzo de 2022, la casa de Sheila Smith se convirtió en el foco de atención de los investigadores locales debido a la desaparición de su compañero de piso. Al llegar, los policías fueron recibidos por una vista perturbadora. Estructuras en el patio trasero ardían, donde se podían ver claramente huesos. Pero esto era solo el comienzo, pues una investigación más profunda de la residencia reveló detalles aún más oscuros y estremecedores, que superaban con creces las sospechas iniciales. Sheila Lieber, la heroína de nuestra historia de hoy, es una mujer que acaba de entrar en la mediana edad y lleva una vida tranquila en su rancho de caballos, lejos del bullicio de la ciudad. Nació en un pequeño pueblo en New Hampshire. Su cumpleaños fue el 4 de julio de 1958. Sheila era la menor de 6 hijos en una familia donde la tranquilidad era una gran rareza. Debido a las dificultades en su infancia, siempre intentó destacarse, para llamar la atención de sus padres, lo que a menudo llevaba a peleas y disputas familiares. La vida en casa se complicaba aún más por la adicción al alcohol de su padre. A veces, toda la familia tenía que esconderse en los campos de maíz, para escapar de su ira. Estos tiempos difíciles solo hicieron a Sheila más fuerte, y a pesar de todo, logró graduarse de la escuela con éxito. Siempre soñó con una vida grande fuera de su pequeño pueblo. Quería ser una estrella de la música country o una modelo famosa. Pero al final tuvo que buscar un trabajo para ayudar a su familia y encontró un empleo como limpiadora en un hotel local junto con su hermana. La vida de Sheila cambió cuando conoció a John Baxter, un joven padre. Su relación evolucionó rápidamente hacia un matrimonio que, sin embargo, solo duró 6 semanas. John se dio cuenta de que había cometido un error al ver cómo se comportaba Sheila con su hija, lo que fue la razón de su separación. El divorcio y una serie de relaciones efímeras no le dieron a Sheila la paz que tanto deseaba. En este periodo tumultuoso de su vida, conoció a Ronnie Jennings, con quien vivió 4 años llenos de escándalos y engaños por parte de Ronnie. Sheila a menudo reaccionaba de manera emocional y a veces agresiva. En un momento de desesperación, cuando pidió el divorcio, Sheila tomó muchas pastillas y se puso al volante del auto de Ronnie, lo que provocó un accidente.
Afortunadamente, no hubo heridos, pero Sheila pasó 8 días en coma en el hospital. Después de su recuperación, intentó empezar de nuevo, mudándose a una cabaña remota con la esperanza de un nuevo comienzo. Sin embargo, su relación solo empeoró. Las amenazas de Sheila se volvieron cada vez más amenazantes, hasta que un día, medio dormida, amenazó a Ronnie. Eso fue la gota que colmó el vaso para él y puso fin definitivamente a la relación, lo que llevó a su divorcio. Ronnie siempre describió a Sheila como peligrosamente impredecible y egocéntrica. Tras el divorcio, Sheila no perdió tiempo y comenzó de inmediato a buscar nuevos compañeros, utilizando anuncios personales en la prensa. Su atractivo era innegable, pero Sheila no buscaba hombres fuertes. Necesitaba personas sobre las cuales pudiera dominar, lo que hacía de los anuncios personales la herramienta ideal para su búsqueda. Un día, Sheila conoció al Dr. Bill Weber, un hombre de gran fortuna y propietario de una vasta granja de caballos, que se extendía por 150 acres en New Hampshire. Bill, un exitoso profesional en terapia manual y un caballero de más de 60 años, captó de inmediato la atención de Sheila, quien sin dudarlo le envió fotos personales, esperando despertar su interés. El interés de Bill en Sheila fue tal que se abrió a sus sentimientos, la colmó de regalos lujosos y llevó su relación a un nuevo nivel, más serio. En el año 1987, Sheila se convirtió en la señora plenamente reconocida de su rancho. Aunque Bill nunca la hizo su esposa legítima, ella adoptó su apellido y se convirtió para él no solo en su amante, sino también en el símbolo de juventud y belleza. Bill tuvo que terminar sus otras relaciones románticas porque Sheila quería ser la única en su vida y logró, de manera efectiva, expulsar a todas las demás mujeres de su entorno compartido. En sus revelaciones, Sheila compartió que su vida con Bill no solo incluía momentos domésticos, sino que también encontraban tiempo para aventuras fuera de casa. Con el tiempo, comenzó a establecer sus propias reglas en las relaciones con otros hombres, influyendo en sus vidas personales y profesionales. Su influencia se hizo especialmente evidente cuando obtuvo un puesto como gerente en el negocio de Bill y ganó control total sobre sus finanzas. A medida que Bill envejecía, los romances de Sheila tomaban un carácter cada vez más pronunciado y caótico. Uno de sus romances fue con Wayne Ennis de Jamaica, quien llegó para trabajar en su granja. Sheila afirmaba que Bill apoyaba tanto su libertad de elegir pareja, que Wayne incluso se mudó con ellos, para vivir juntos en su rancho. En su relación con Wayne, Sheila enfrentó malentendidos que llevaron a un conflicto serio, cuando él la encontró en compañía no deseada. Las acusaciones de agresión se disolvieron rápidamente y legalizaron su relación, aunque Sheila nunca adoptó su apellido. Poco después, una serie de incidentes y órdenes judiciales condujeron al fin de su matrimonio, y no pasó mucho tiempo antes de que Sheila encontrara un nuevo compañero de vida. James Briggs, a diferencia de Wayne, era más complaciente, pero su camino juntos también fue breve debido a las acusaciones de Sheila hacia él por agresiones. La situación escaló a persecuciones en coche y amenazas, que afortunadamente resultaron infructuosas. Al reflexionar sobre su trayectoria en las relaciones, se hace evidente un patrón repetitivo de comportamiento de Sheila, que demuestra su inestabilidad y tendencia a acciones abruptas. Esta historia nos lleva a un triste evento en el año 2000, cuando Bill Weber falleció en diciembre a la edad de 74 años. A pesar de no tener relaciones oficiales con Sheila, sorprendentemente se convirtió en la principal heredera de su patrimonio, incluyendo un rancho, un salón de masajes y propiedades alquiladas, lo que provocó un torbellino de indignación entre sus hijos. Poco después de su muerte, Sheila obtuvo el control total sobre su propiedad, lo que le dio la libertad de actuar según su criterio, sin necesidad de compromisos o acuerdos. En el año 2003, 3 años después de la muerte de Bill, Sheila permanecía sola en el rancho, pero los vecinos comenzaron a notar que jóvenes venían a visitarla cada vez más frecuentemente. Sheila buscaba compañía y estaba dispuesta a hacer mucho para mantener nuevas amistades. Con el tiempo, su atractivo comenzó a desvanecerse,
y pronto los servicios de mensajería evitaban su rancho. En su búsqueda de nuevos huéspedes, Sheila contactó a diversas empresas de servicios y creó varios pretextos para llamar la atención. Incluso comenzó a ofrecer refugio a personas sin hogar, en un esfuerzo por llenar el vacío en su vida. A los 37 años, Michael se encontraba en una difícil situación sin trabajo fijo ni hogar, lo que lo hacía vulnerable a las promesas de Sheila de estabilidad financiera y amistad. Cediendo a sus persuasiones, pronto se encontró en su rancho, donde bajo el pretexto de su incapacidad para vivir independientemente, se le prohibió disponer de su propio dinero. Michael, de carácter suave, rápidamente se convirtió en una herramienta dócil en manos de Sheila, quien a menudo excedía sus métodos de control, recurriendo a veces incluso a la crueldad. En varias ocasiones intentó escapar de su influencia, caminando 20 millas hasta el próximo refugio, con la esperanza de liberarse de su control tiránico. Sin embargo, Sheila siempre sabía cómo traerlo de vuelta. Hasta esa fatídica noche de otoño en el año 2005, cuando Michael no regresó y cortó contacto con su familia. Desde entonces, nadie lo ha vuelto a ver, y las cartas que supuestamente enviaba desde el rancho pronto comenzaron a suscitar dudas sobre su autenticidad. En la última de ellas, afirmaba haber encontrado su felicidad y no querer volver nunca, pidiendo a su familia que no contactara a la policía ni lo buscara en el rancho. A pesar de su precaria situación y su falta de hogar, la desaparición de Michael no causó mucha preocupación. Sheila continuó atrayendo a otros hombres con promesas y mentiras. En febrero del año 2006, sus caminos se cruzaron con Kenneth County, un joven de 24 años. Kenny era conocido por su bondadoso corazón y su perpetua sonrisa. Estaba profundamente unido a su familia, que representaba su entero universo. Esto probablemente se debía a su dependencia de sus seres queridos, ya que las capacidades mentales de Kenny eran las de un niño de 12 años. Kenny no destacaba especialmente en lo social, lo que lo hacía particularmente vulnerable. Sheila, con su irresistible encanto, logró convencerlo de encontrarse en uno de los hoteles locales. Allí lo conquistó completamente con su ingenio y su encantadora conversación. Al prometerle una nueva vida llena de alegría, Sheila convenció a Kenny de mudarse con ella, lo que sería el comienzo de su felicidad compartida. Sin embargo, el paraíso prometido pronto se convirtió en un malentendido, en el que Sheila manifestaba sus oscuros deseos, dejando una impresión en Kenny que afectaba profundamente su bienestar. En el barrio donde vivía Sheila, se produjo un incidente en una tienda, que fue captado en una foto. Kenny estaba en una silla de ruedas y mostraba señales del crimen. La situación se intensificó tanto que la policía tuvo que intervenir. Afortunadamente para Sheila y Kenny, sus argumentos fueron lo suficientemente convincentes para los oficiales, permitiéndoles salir del negocio sin tener que responder más preguntas. Sin embargo, Kenny parecía abatido y preocupado durante todo el incidente. Sheila a menudo era retratada como una multimillonaria que posee granjas de caballos, lo cual era una gran exageración. Se la describía frecuentemente como caprichosa y conflictiva. La situación se complicó en marzo de 2006, cuando Kenny de repente desapareció. Su madre, preocupada, Caroline, no pudo establecer contacto con su hijo. Tras intentos fallidos de localizarlo, incluso se le aconsejó que lo dejara en paz, cuando pidió ayuda a Sheila. Preocupada por el bienestar de Kenny, que no podía ayudarse a sí mismo, Caroline buscó ayuda en el sheriff. Después de hablar con el sargento Sean, presentó una denuncia de búsqueda. Al intentar contactar a Sheila para obtener detalles, el investigador llamó repetidamente al número de la ranchería, pero sus llamadas quedaron sin respuesta, perdidas en el silencio. 2 días después, para sorpresa del sargento Sean, Sheila lo llamó de vuelta. En la conversación ella le informó que Kenny había dejado la ranchería y ahora estaba escondido. Antes de que el investigador pudiera hacer una pregunta, la llamada fue interrumpida por un fuerte clic, seguido de una grabación en la que Sheila enumeraba a los familiares de Kenny y preguntaba si él les había causado algún daño. En la grabación se escuchaba la voz baja de Kenny,
respondiendo sí a cada pregunta. Tras reproducir la grabación, Sheila colgó inmediatamente. Esta llamada nocturna y las acusaciones contra Kenny perturbaron al investigador, por lo que decidió ir ese mismo día a la ranchería, en busca de pruebas, aunque ya eran cerca de las 6 de la tarde. Los policías ya conocían la ubicación de la ranchería, ya que habían estado allí anteriormente, pero esta vez se acercaron con cautela, preocupados de que Sheila pudiera utilizar la situación para sus propios fines. Al llegar, encontraron la puerta y el portón cerrados, aunque todos los indicios, incluyendo los autos estacionados, sugerían que los propietarios debían estar en casa. Durante la inspección del lugar del hallazgo, el grupo encontró un lugar de fuego con un colchón desgarrado y un haz de paja ardiendo brillantemente. Al examinar más de cerca la ceniza, se descubrieron huellas de 3,5 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho. Ante este descubrimiento, se solicitó apoyo adicional, y mientras esperaban la llegada, Sheila apareció inesperadamente en el arco de entrada. Se encontró con los oficiales de policía, quienes inmediatamente la interrogaron sobre el origen de los huesos encontrados y del lugar del fuego. Con cierta facilidad, la mujer afirmó que podría ser obra de animales salvajes o de jóvenes sin hogar. Finalmente, después de una breve conversación, pidió a los oficiales de policía que abandonaran su propiedad. Tras el arresto de Sheila Leiber, la policía pasó 3 semanas realizando búsquedas intensivas en su rancho. Los hallazgos sorprendieron incluso a los investigadores experimentados. Las pruebas descubiertas, que datan del año 2004, mostraron que los casos de Sheila no eran aislados. En el curso de la investigación, se pudo relacionar a otra persona con ella, un joven llamado Michael. En el rancho, durante la inspección del sistema de aguas residuales, se encontraron sus objetos personales, incluyendo su certificado de nacimiento, varias balas y huellas de ADN, que coincidían con el ADN de su madre, confirmando así los peores temores. En el terreno de la rancha también se encontraron objetos personales de varias personas, que no tenían relación con los problemas psíquicos conocidos. Entre las pruebas más inusuales se encuentran los videos caseros grabados por Sheila. Muestran cómo obliga a Michael y a otro hombre, Kenny, a confesar crímenes que no habían cometido. Durante el juicio en el año 2008, Sheila declaró su inocencia y se basó en la capacidad de reorientación. Relató que Dios le había aparecido durante un coma en los años 80 y le había encargado proteger a los niños para evitar accidentes desafortunados, similares a los que ella misma había experimentado. Sheila se veía a sí misma como una especie de ángel guardián, enviada para purificar New Hampshire de errores. En los 2 años antes del juicio, Sheila fue examinada por numerosos psiquiatras, cuyas opiniones estaban divididas. Algunos la consideraban simplemente una personalidad sociopática, mientras que otros señalaban un profundo estrés emocional, agravado por su difícil infancia. Sin embargo, el tribunal rechazó los argumentos sobre su capacidad de reorientación. A pesar de la sospecha de que Sheila podría tener problemas psicológicos, mantuvo la capacidad de trabajar y era consciente de la ilegalidad de sus acciones. Esto se confirma por su esfuerzo por borrar huellas de irregularidades y tratar de evitar un encuentro con las reglas, cuando fue sorprendida en la escena del crimen. En junio de 2008, el tribunal condenó a Sheila por delitos contra Michael y Kenny a la máxima pena posible, sin la posibilidad de liberación anticipada. Carecían de pruebas suficientes para condenarla en otros casos, aunque en su propiedad siguen encontrándose extraños artefactos hasta hoy que envuelven el lugar con un aura de misterio. Los objetos encontrados en la rancha sugieren que había más de 2 chicos. Esto presenta a Sheila como una sospechosa, cuyas acciones han marcado la historia de la justicia. Sheila escogía a sus hombres entre aquellos que eran particularmente vulnerables, y quizás reconocía que sus oscuras fantasías eran una manera de lidiar con sus propios problemas debido a su estado psíquico, considerando las muchas experiencias que ha tenido en su vida, incluso de niña.
Su estado mental es cuestionable. Para Sheila, ni Michael ni Kenny tenían importancia. Era una maestra de la manipulación y poseía un ego excesivamente inflado, lo que la hacía especialmente peligrosa. En circunstancias misteriosas, desapareció sin dejar rastro la hija de una familia estadounidense durante la noche. Las autoridades policiales iniciaron inmediatamente la búsqueda, que pronto los llevó a una serie de descubrimientos sorprendentes e imprevistos. Una vez resuelto el misterio de la desaparición, los investigadores se enfrentaron a un nuevo conjunto de inquietantes preguntas, que profundizaron aún más el misterio. Rowan Ford, nacida el 11 de abril de 1998 en San Diego, California, se mudó poco después del divorcio de sus padres con su madre a Missouri, al acogedor pueblo pequeño de Stella. En su nuevo hogar, la madre conoció a David, lo que llevó a un nuevo matrimonio y a la expansión de la familia con hijos de un matrimonio anterior y una hija nacida de su unión. Así, Rowan obtuvo 4 hermanos, con quienes mantenía una relación cálida y amistosa. La niña pasó la mayor parte de su infancia al aire libre, explorando los alrededores del pueblo en su bicicleta, disfrutando de la natación y dedicándose al dibujo. También participaba activamente en la escuela dominical de la iglesia local, donde ayudaba a otros niños y siempre era la primera en llegar. A los 9 años, en noviembre de 2007, Rowan ya demostraba un alto nivel de independencia, debido a los horarios de trabajo de su madre, quien trabajaba de noche en una tienda local, y la ocupación de su padrastro, que trabajaba durante el día en la granja. En aquel día, el 2 de noviembre, ella estaba sola en casa. Su madre había ido al turno de trabajo y el hijastro aún estaba en el trabajo en la granja. Por la mañana, cuando Colin regresó a casa alrededor de las 9 de la noche, después de su turno nocturno, notó la ausencia de su hija en el dormitorio. Al preguntarle a su esposo dónde estaba Rowan, él explicó que la hija había decidido pasar la noche en casa de una amiga y que él le había dado permiso. Dado el pequeño tamaño de su ciudad, no creyó necesario preguntar con quién exactamente. Preocupada, Colin decidió verificar con las amigas de Rowan. Después de cruzar algunas calles del pequeño pueblo, se dio cuenta de que su preocupación era legítima. Ninguna de las amigas había visto a Rowan esa noche. Después de una búsqueda infructuosa por todo el lugar, Colin insistió en informar a la policía. La respuesta del sheriff fue inmediata. Comenzó con una visita a la familia, para interrogar a David, quien había visto a Rowan por última vez. El hombre informó que esa noche, después del trabajo en la granja, él, junto con su colega Christopher y un conocido, Layton, habían ido a su casa, donde jugaron al billar y bebieron algunas copas. Después de que los amigos compraron todo lo necesario para su encuentro en la tienda local, 3 de ellos se dirigieron a la casa de uno de ellos, donde pasaron varias horas en un ambiente agradable. Cuando oscureció, Christoph expresó su deseo de regresar a su hogar en la ciudad vecina, donde vivía en una casa rodante, e invitó a Ethan y David a continuar la velada con él. David, después de asegurarse de que su hijastra Rowan estuviera profundamente dormida, aceptó y se fue con ellos. En el camino se detuvieron para comprar más alcohol y pasaron el resto de la noche en la casa rodante de Christoph. Una hora después, David le pidió a Ethan que lo llevara de regreso, para evitar un encuentro con la policía debido a su estado de embriaguez. Ethan eligió calles menos transitadas. En casa, David se durmió casi inmediatamente, pero poco después fue despertado por Rowan, quien le pidió permiso para pasar la noche en casa de una amiga. Sin pensarlo mucho, él accedió y se volvió a dormir. La policía encontró esta historia sospechosa, especialmente la decisión de dejar ir a la niña por la noche sin hacer más preguntas sobre su destino. El sheriff sospechaba que David podría estar involucrado de alguna manera en la desaparición de Rowan, aunque no había pruebas concluyentes al respecto. Todo el día y hasta bien entrada la noche,
La policía, junto con los residentes de la ciudad y las comunidades cercanas, organizaron una búsqueda para encontrar a Rowan desaparecida. En la pequeña ciudad de Estela, que solo cuenta con alrededor de 150 almas, la noticia de su desaparición se extendió rápidamente, dada la estrecha conexión de la familia con la comunidad. Normalmente los niños jugaban sin preocupaciones en las calles, pero la desaparición inexplicable llenó los corazones de los habitantes con preocupación y miedo. Las primeras 24 horas de la búsqueda concluyeron sin ningún indicio o rastro de Rowan. Al día siguiente, el 4 de noviembre, los investigadores viajaron a una ciudad vecina para reunirse con Christoph, quien confirmó la coartada de David, pero informó que desde la desaparición de la chica no había tenido contacto con su amigo. Esto llevó a ampliar la operación de búsqueda e incluir aún más voluntarios. Sin embargo, no se encontraron rastros de Rowan. La mañana siguiente se caracterizó por la participación de agentes del FBI, quienes trabajaban activamente en diversas hipótesis sobre el incidente. Se expresaron dudas sobre las declaraciones del padrastro de Rowan, ya que su versión de los eventos parecía poco creíble. Todas las amigas de Rowan fueron interrogadas, lo que confirmó que la chica no estaba con ellas. Los repetidos interrogatorios a David llevaron a cambios en sus declaraciones, lo que incrementó las sospechas contra él e intensificó los esfuerzos para resolver el caso. En la misma noche que desapareció la chica, esta persona proporcionó información contradictoria sobre su ausencia. También mencionó que la chica podría haber decidido ir sola a casa de una amiga, sin pedirle permiso, y salió del apartamento sin su conocimiento. En el transcurso de la investigación se descubrió que esa noche había tomado prestado el coche de su madre, lo cual no había sido informado previamente a los investigadores. A raíz de esto, los investigadores decidieron incautar tanto su camioneta personal como el coche de la madre para una inspección detallada, pero no se encontraron evidencias de un crimen. Paralelamente, los investigadores decidieron volver a hablar con Christoph y Newton, ya que ambos habían pasado la noche de la desaparición con el sospechoso. Christoph fue invitado a la estación de policía, donde repitió la versión de los hechos que ya había mencionado anteriormente. También accedió a ser interrogado utilizando un detector de mentiras, cuyos resultados no mostraron indicio alguno de engaño, y poco después fue liberado. Solo unas horas después de dejar la policía y regresar al trabajo, Christoph vio pasar el coche del sheriff Clark y le hizo señas para que se detuviera. El sheriff Clark, jefe del departamento de policía de Whitman, conocía a Christoph desde hacía 17 años y mantenía una relación amistosa con sus padres adoptivos, lo que le valió el respeto de Christoph. Tras la muerte de la madre de Christoph, él a menudo buscaba el apoyo de Clark. En su encuentro, discutieron la desaparición de Rowan, aunque Clark no estaba directamente involucrado en la investigación. Aún así, Clark sentía que el comportamiento de Christoph era extraño y sospechaba que podría estar ocultando algo. En el momento en que cada minuto era crucial para el destino de la desaparecida Rowan, Clark decidió no ocultar sus sospechas y buscó ayuda en el FBI. Organizó una reunión con los agentes y compartió sus suposiciones sobre cómo Christopher podría estar ocultando detalles importantes sobre los eventos de aquella noche, posiblemente incluso a petición del propio Christopher. Esta información podría indicar su participación en la desaparición de Rowan. El sheriff afirmó haber desarrollado una relación de confianza con Christopher y estaba dispuesto a intentar convencer a Christopher de compartir la verdad, temiendo las consecuencias de su implicación. Por la tarde del mismo día, Christopher fue a la casa de la madre de Rowan para informarse sobre el progreso de la investigación. En su ausencia, llegaron agentes del FBI que decidieron hablar de nuevo con la madre de Rowan. Cuando Christopher los encontró, confirmó su versión anterior de los eventos de aquella noche, pero por primera vez expresó sospechas sobre David y ofreció su ayuda para descubrir la verdad. Incluso estaba dispuesto a arriesgarse, sugiriendo que se usara como cebo con un dispositivo de escucha para obtener una confesión de David. Sin embargo, los agentes decidieron posponer este plan por el momento
y preguntaron a Christopher sobre lugares donde David podría haber escondido pruebas relacionadas con el caso. Por la mañana, después de que la policía recibiera información de un hombre, comenzaron una investigación exhaustiva de los lugares indicados y ampliaron el radio de búsqueda en el distrito Stella. Al mismo tiempo, David fue invitado nuevamente a un interrogatorio en el FBI, donde continuó negando cualquier culpabilidad. Los intentos de investigar en su casa no tuvieron éxito, dejando a los investigadores sin pruebas. Mientras tanto, Christoph visitó al sheriff Clark para informar sobre sus interacciones con los agentes. Durante su conversación, Clark tuvo la impresión de que Christoph escondía algo importante. Después de la reunión, el sheriff contactó inmediatamente a los investigadores y expresó la sospecha de que Christoph podría tener información que podría incriminar a David. Suponiendo que Christoph quería compartir información importante, pero vacilaba, los agentes del FBI insistieron en que Clark debería intentar convencerlo. Dado los repetidos contactos de Christoph con el sheriff sobre el caso, era probable que en realidad quisiera revelar algunos detalles clave. El 7 de noviembre, Christoph fue invitado nuevamente a la estación de policía para obtener su consentimiento para registrar la caja fuerte en la casa de David, donde Christoph vivía temporalmente después de haber perdido su propio hogar y donde todavía se guardaban sus pertenencias personales. Christoph accedió sin objeciones a la inspección de su tráiler y su auto, proporcionó una muestra de ADN y respondió nuevamente a las preguntas de los investigadores. Cuando los investigadores decidieron examinar más detenidamente los acontecimientos de aquella noche y pidieron a Christopher la confirmación de la versión presentada por David, la situación tomó un giro inesperado. Christopher reveló que el relato de su amigo no era cierto, lo que llevó a los investigadores a esclarecer aún más decididamente las verdaderas circunstancias. La presión de las autoridades judiciales solo alejó más a Christopher, lo que lo impulsó a defenderse y rechazar cualquier comunicación futura bajo la amenaza de ser acusado por la desaparición de Rowan. La reunión se suspendió y Christopher dejó la estación de policía. Esa misma noche fue apresuradamente a ver al sheriff Clark. Se quejó del trato injusto por parte de los investigadores y consideró la posibilidad de buscar asesoría legal. El sheriff, reconociendo su derecho a un abogado, aún así le aconsejó comprender los motivos de la investigación y continuar apoyando la búsqueda de Rowan. Christopher declaró que ya no estaba dispuesto a colaborar con los investigadores y prefirió comunicarse exclusivamente con Clark. En el transcurso de su conversación, Christopher, bajo la constante presión del sheriff, no pudo contener las lágrimas. Confesó su afecto por Rowan y negó cualquier pensamiento de hacerle daño. Recordó cómo había llegado a estar cerca de la joven, casi como parte de su familia, y cómo había recibido el cariñoso apodo de tío Christopher. El sheriff, percibiendo su estado emocional, intentó convencer al hombre de revelar todo lo que sabía sobre los acontecimientos. En el momento en que Christopher estaba dando su declaración, algunos visitantes entraron a la estación de policía, distrayendo al sheriff Clark de la conversación. Clark se ocupó de los visitantes, y mientras tanto Christopher salió del edificio sin ser notado, sin revelar la información que tenía la intención de divulgar. El sheriff, consciente de la gravedad de la situación, contactó inmediatamente al FBI para informar sobre lo sucedido. Advirtió que Christopher estaba al borde, listo para revelar todo, pero cualquier presión podría hacer que se retirara de la cooperación y en su lugar buscara un abogado. Por eso, Clark sugirió darle tiempo para pensar, con lo cual los agentes estuvieron de acuerdo. La búsqueda continuó al día siguiente sin interrupción, pero Rowan no fue encontrado. Todo cambió el 9 de noviembre, una semana después de la desaparición, cuando los equipos de búsqueda llegaron a un área remota cerca de Powell, a 16 kilómetros de Stella. Allí, en medio de bosques y campos, descubrieron una depresión natural profunda. Bajo una capa de hojas y desechos, encontraron lo que habían estado buscando durante días: a Rowan.
Las circunstancias de lo ocurrido son tales que no se pueden describir detalladamente en YouTube, pero espero que puedan imaginar lo que pasó allí. Después del descubrimiento, los agentes del FBI contactaron nuevamente al sheriff Clark para insistir en la necesidad de interrogar a Christopher. Resultó que Christopher había venido a la estación esa misma mañana, cuando Clark no estaba presente, y había dejado un mensaje a través de otros empleados, destacando la urgencia de una reunión. El sheriff comenzó inmediatamente la búsqueda de Christopher, recorriendo todos los posibles lugares donde pudiera estar, pero el hombre parecía haber desaparecido de la faz de la tierra. La historia continuó cuando Christopher decidió ponerse en contacto él mismo con Clark. La ansiedad en su voz era evidente. Habló de la posibilidad de que alguien podría estar siguiéndolo. Describiendo sus últimos recorridos por la ciudad, intentos de liberar su mente de pensamientos, Christopher mencionó un auto plateado que aparentemente lo seguía constantemente. El sheriff Clark le aseguró que no sabía nada sobre tal vigilancia y sugirió una reunión para discutir el asunto. En la reunión, Christopher estaba extremadamente tenso y expresó su temor de que podría estar vinculado de alguna manera con la desaparición de Rowan y que alguien podría querer vengarse de él. Clark propuso ir a la estación para discutir el asunto con más detalle y enfatizó que la situación se había intensificado y que Christopher debería compartir todo lo que sabía. Ante la estación, Christopher fue nuevamente superado por las emociones, pero insistió en que no quería hablar en un lugar con tanta gente. Propuso ir a un lugar más aislado y mencionó un puente poco conocido cerca de la ciudad. Después de ponerse de acuerdo, se dirigieron allí. Al llegar, Christopher inesperadamente extendió sus manos hacia Clark y le ofreció ponerle esposas. El sheriff estaba confundido y respondió que eso no era necesario. Entonces Christopher dijo misteriosamente: «Después de mis palabras, lo verás de otra manera». Y comenzó a contar, repitiendo inicialmente lo que la policía ya sabía. Aquella noche, Christopher se relajaba junto con Ben y David en el remolque. Continuaron celebrando y bebiendo. Cuando llegó el momento de regresar a casa, David le pidió a Christopher que lo llevara. Decidieron tomar los caminos rurales para evitar un encuentro con la policía y partieron. La historia que Christopher luego contó al sheriff lo dejó impactado y perplejo. Christopher confesó que esa noche había sentido el aterrador deseo de hacer algo imperdonable a Rowan. No puedo hablar de esto en YouTube, pero ustedes deben entender lo que él quería hacer. Christopher, sabiendo que sus amigos tardarían un rato en regresar, tomó una ruta más corta por la carretera principal y llegó primero a la casa de David. Sigilosamente entró en la habitación de Rowan, la tomó cuidadosamente, para no despertarla, y la llevó a su remolque. Durante sus acciones, no encendió la luz e intentó permanecer inadvertido. Después de que Christopher hubiera hecho lo irremediable, planeó llevar a Rowan a casa y desaparecer. Sin embargo, los planes cambiaron cuando ella vio su rostro bajo la luz brillante de la luna. En pánico, al ser reconocido, Christopher decidió que debía borrar las huellas del crimen de tal manera que nadie, incluido Rowan, descubriera la verdad. Finalmente tomó una decisión que ya no podía deshacer y hizo algo, de lo que igualmente no puedo hablar aquí. Por favor, comprendan, pero trato de explicar todo lo más claramente posible. Sentado en el coche después de todo lo que había sucedido, Christopher pensaba en maneras de deshacerse de todas las pruebas e indicios. Su primer pensamiento fue destruir todas las pruebas, tirándolas desde el puente, donde había visto por última vez al sheriff Clark. Christoph se dio cuenta de que su plan original sería rápidamente descubierto. Condujo por el distrito, pensando en alternativas, y pronto ideó un nuevo plan. Cerca de la próxima ciudad había una gran fosa. Se dirigió allí para deshacerse de pruebas,
pero no logró cubrir la fosa con ramas. Simplemente caían hacia abajo debido a su enorme tamaño. Al volver a casa, Christoph notó marcas en sus pertenencias. También tenía que deshacerse de otros objetos comprometedores y de la cuerda utilizada en el acto. Recogió todo en un gran barril de metal para quemarlo, pero se dio cuenta de que un fuego abierto podría atraer atención no deseada. Finalmente, arrastró el barril al granero y lo encendió allí. El sheriff Clark estaba confundido por estos eventos. Todo el tiempo había considerado a David como el culpable y a Christoph solo como un testigo que retenía información. Descubrir que alguien a quien casi conocía desde hacía 20 años podría hacer algo así fue un choque para el sheriff. Christoph, que tiene 3 hijos de un divorcio, siempre pareció ser un ciudadano respetuoso de la ley. Sin embargo, la verdadera imagen de las acciones de Christoph destruyó esa impresión. Después de contar su historia, Christoph accedió voluntariamente a ir a la estación de policía, y el sheriff ni siquiera consideró necesario esposarlo. Sin embargo, después de repetir su confesión ante los agentes del FBI, fue arrestado. Mientras Christoph expresaba su disposición para permitir una inspección de su casa móvil y su coche, terminó su declaración lamentándose por lo ocurrido y mencionó que había pasado los días siguientes en lágrimas. Los investigadores, reflexionando sobre su confesión, decidieron entonces reunirse con David para informarle sobre la confesión de Christoph. Estaban preocupados por el extraño comportamiento del hombre y las contradicciones en sus declaraciones, lo que hizo surgir la sospecha de que podría estar ocultando las acciones de su amigo. Pero el próximo giro de los acontecimientos fue aún más sorprendente. Después del interrogatorio, David cambió repentinamente su historia sobre los acontecimientos. Afirmó que cuando llegó a casa esa noche, descubrió la desaparición de Rowan de su habitación e inmediatamente sospechó que Christoph podría haberla llevado. Con el coche de su madre fue a la casa de Christoph y fue testigo de lo sucedido. En lugar de intentar salvar a Rowan, David decidió unirse a Christoph y luego ayudarle a ocultar las pruebas del crimen. Llegó a la conclusión de que su conciencia de alguna manera se había apagado en ese momento y no podía recordar nada de lo que ocurrió en los días siguientes. Los investigadores, confundidos por este desarrollo, volvieron a dirigirse a Christoph para pedir explicaciones sobre las declaraciones de David. Christoph insistió, sin embargo, en que David no estaba involucrado en los acontecimientos y que todo había ocurrido exactamente como él lo había descrito originalmente. Esto confundió aún más a los investigadores, pero la historia de Christoph coincidía completamente con las pruebas encontradas. Las declaraciones de Christoph fueron confirmadas por los resultados del examen médico, lo que ayudó a aclarar la investigación. Al investigar el terreno cerca del tráiler, los investigadores descubrieron un barril lleno de cenizas y en el coche notaron cabellos humanos. Aunque no estaban completamente seguros de cuál versión de los hechos era la correcta, los acusados confesaron, lo que permitió arrestar a David y pasar el caso a los tribunales. Durante el proceso, Christoph intentó impugnar el uso de sus declaraciones, afirmando que no había entendido su posible uso en su contra y que sus derechos habían sido violados. Sin embargo, el juez rechazó sus argumentos y enfatizó que las declaraciones se habían hecho voluntariamente. Christoph también buscó clemencia, destacando su difícil infancia, los constantes cambios de sus padres biológicos a padres adoptivos y viceversa, lo que dejó una impresión duradera en su personalidad. Un experto invitado afirmó que se habían identificado indicios de retraso mental en Christoph. Sin embargo, esto no lo salvó de ser condenado en el año 2012, 5 años después del hecho, a la pena máxima. Los intentos de apelar la sentencia no tuvieron éxito. La situación con David era más complicada. Él confesó su participación en el hecho, pero su versión de los eventos difería de las declaraciones de Christoph, lo que representaba un riesgo para la acusación. Un posible juicio contra David podría resultar en la anulación de la sentencia de Christoph
y potencialmente liberar a ambos, ya que no había pruebas directas como ADN. Este riesgo era algo que la acusación no podía permitirse. No se encontraron pruebas de que David estuviera involucrado en el crimen junto con Christoph. La acusación había considerado la posibilidad de su participación, pero las pruebas no eran convincentes. Para evitar la anulación de la sentencia contra Christoph, los fiscales llegaron a un acuerdo con David. Después de declararse culpable de 2 cargos, fue condenado a 11 años de prisión, de los cuales solo cumplió 5. La sentencia generó mucho descontento, ya que muchos creían que David debería haber recibido un castigo más severo por sus acciones. Ahora es extremadamente improbable que sea responsabilizado nuevamente por este asunto. Mientras tanto, Christoph sigue cumpliendo su condena en la prisión,